Los amuletos perfumados. Se preparan en bolsitas que contienen una gran variedad de perfumes. Se cree que como tales perfumes ya existían en la prehistoria, aunque se conocen con certeza desde el antiguo Egipto, Asia Menor, Persia y Etiopía, pues no en vano en las técnicas de embalsamiento de los muertos ya intervenían con profusión. Primero, las bolsitas se hicieron con hojas atadas entre sí, empapadas de esencia que se guardaban en el hogar, tanto para utilizarlo en rituales mágicos como en sagrados. Se ha conjeturado que en su origen estas bolsitas se relacionaban con rituales totémicos, puesto que se realizaban con pieles de animales sagrados que poseían el poder de protección del hogar, desempeñando el papel de guardián, poniendo en relación al jefe del clan familiar con las divinidades encarnadas en un animal o en una planta. En Grecia y Roma se han encontrado bolsitas originariamente impregnadas de perfume, colocadas entre la ropa con indudables propiedades mágicas, costumbre que todavía se ofrece en los pueblos del Medio y Oriente Lejano. En la actualidad, su uso continúa perdiendo su significado oculto. Nuestras antepasadas inmediatas utilizaban saquitos con polvo de flores y la utilización en ellos de lavanda o de perfumes de Provenza sigue vigente. No solamente por cuestión higiénica, sino que atendiendo al valor mágico de los perfumes, todavía recuerdan el poder de infundir a las personas que los llevan cierta protección ante las adversidades y, según los astrólogos, son un vehículo para armonizar a los seres humanos con los fluidos astrales. Cualquiera puede confeccionarlos. Deberá coger un poco de algodón hidrófilo e impregnarlo de la esencia perfumada más adecuada para cada uno. A continuación, se introduce el algodón entre dos gasas también empapadas de perfume y acto seguido se envuelven en una tela de seda resistente del color más idóneo para el perfume utilizado. Las dimensiones del saquito son a gusto de cada uno. Los expertos indicarán la hora, el día y la esencia más conveniente para los fines que se deseen conseguir. Por ejemplo, si se desea confeccionar un talismán amoroso, se ha de escoger, según tablas astrológicas o astronómicas, las horas y días de Venus, invocar el nombre del espíritu que los rige, libros hay para ello, y elegir el perfume obtenido del signo zodiacal de nacimiento. Insistimos en que dependen de la fe de cada uno que el amuleto funcione como desea. Pero, ¿no hay anuncios de perfume que en la otra o el otro cae en los brazos del que se lo pone? Pues eso. Además, no pasa nada si se lleva un anillo o una pulsera de diamantes o rubíes. ¿A qué estarás eternamente agradecido a quien te los regale? Te dará prestigio y estarás más guapo o guapa, ¿no? Pero entonces quizás sería bueno llevar también un talismán contra los ladrones. Extrañas historias y pervivencias. En el mes de junio de 1935, en los alrededores de Moulins, Francia, en un lugar conocido como la Gran Piedra, se señalaron fenómenos misteriosos. En una granja, un ternero y varias gallinas murieron en circunstancias extrañas. Se llamó al veterinario y luego a un brujo del lugar, el cual aconsejó dirigirse al cura. Este ordenó hacer registros y la granjera encontró cerca de una puerta en una tabla diversos objetos: un corazón con alfileres clavado en el mismo, un trozo de rosario y un papel en el que se leía la cifra 27, que era el número de gallinas que había muerto. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, prácticamente casi todas las hogueras se extinguieron, pero la brujería continuó más reservada, pero más pujante. Además, se le añadieron fenómenos como el hipnotismo, el espiritismo, el ocultismo y la vieja alquimia renovada. Las fantasías del abate Boulin. Nacido en 1824 y fallecido en 1893, acusando al marqués Stanislas de Gaita, abanderado de la orden esotérica de los Rosacruces y maestro indiscutido de la luz interior,
de haberle dado muerte por embrujamiento. El marqués había afirmado de Boulan, pontífice de baja infamia, ídolo de la sodomía, hombre miserable y criminal, brujo y creador de una secta inmunda. Boulan se jactaba de proyectar su cuerpo astral a través de los muros del claustro para tener relaciones sexuales con monjas. Sus principios tienen mucho que ver con los misterios de los cabalistas hebreos y de los gnósticos. El cielo, la naturaleza y la humanidad forman parte de un todo continuo. En consecuencia, las emociones, impulsos y deseos humanos se pueden utilizar para cambiar el universo. Cuanto más potente sea la emoción o el impulso, más intenso es el resultado. Los instintos sexuales, que son los más potentes, desempeñan una importante función en la práctica mágica. Boulan había atacado violentamente a los Rosacruces y sobre todo a Stanislas de Guaita, tachándolos de satanismo y de haber tergiversado sus teorías sobre el amor en un sentido profano y obsceno, cuando en realidad, afirmaba él, no designaba más que los matrimonios místicos de los que hablaba sin cesar Santa Teresa. Se supone que Boulan, expulsado de la Iglesia Católica, deseaba descubrir los arcanos de la alta magia de amor con los íncubos y súcubos de los primeros. El Génesis habla por primera vez cuando dice: los ángeles caídos se unieron a las hijas de los hombres y engendraron gigantes. Los Rosacruces son, con Stanislas de Guaita al frente, contraatacaron y tildaron a Boulan de hechicería y de demencia. La lucha entre ambos duró hasta el fin de sus días. Boulan, cada vez más afectado por los ataques, se refugió entre sus seguidoras, que constituían un ramillete de extrañas adeptas, relaciones íntimas incluidas, para las que fundó en Lyon el Carmelo de Elías, y a las que les refirió que existía un complot con magia negra y correspondientes misas negras contra su persona. La colectividad de magos de magia negra constituye lo que los libros santos llaman el anticristo. La misa negra es la abominación y la desolación en el lugar santo, y los embrujamientos son el crimen más nefando de los crímenes. La salud de Boulan zozobró rápidamente. Ya enfermo del corazón, los excesos sexuales con los que acompañaba las plegarias del Carmelo no eran los más adecuados para mejorar su estado. Tras su fallecimiento, su tenaz enemigo Stanislas de Guaita falleció 4 años después, a la edad de 36 años. En la década de 1850, una ola de misticismo con epicentro en París se extendió por toda Francia y culminó en 1858 con las visiones de la Virgen de Bernardeta Soubirous en Lourdes, Altos Pirineos. Desde entonces, la afluencia de peregrinos al lugar de las apariciones no ha cesado, calculándose en la actualidad en 5 millones al año. Junto a esta corriente, ciertos salones de la capital francesa se llenaban de aristócratas para asistir a sesiones de telequinesia, movimientos de objetos a distancia. Pervivencia de las misas negras y de las supersticiones. El periodista francés Serge Basset dio al diario francés Le Matin la reseña de una extraña ceremonia a la cual había asistido en una pequeña capilla en ruinas de la calle parisina de Vaugirard. Había una pequeña sala llena de oscuridad rota, solo por una vela que pronto se consumiría. Unas 15 personas, entre las cuales 7 eran mujeres. Los hombres iban rasurados como los eclesiásticos. Percibí un himno cantado por los presentes. Glorio in profundi satani gloria. Ofició un hombre de elevada estatura, aunque ya viejo, auxiliado por una vieja que hacía de monaguillo. Lo hizo en latín, solo que en lugar de ofrecer a Dios el sacrificio, lo hizo a Satán. Los ropajes ceremoniales del sacerdote eran de rojo vivo. De pronto una mujer todavía joven se desvistió y se tendió desnuda para ofrecerse en sacrificio.
El sacerdote se sacó del bolsillo una hostia negra y la consagró. Todos iniciaron una danza frenética tras atrapar a gatas con los labios nuevas hostias negras echadas por el oficiante. El vientre y los genitales de la mujer fueron rociados de sangre animal, según comprobé exactamente de un gallo, aunque me dijeron que las hostias negras se fabricaban con sangre menstrual y ceniza del horno crematorio del cementerio, y a veces fetos de criaturas, aunque esto no pude comprobarlo. El periodista se preguntaba al final de su artículo qué hizo furor, y fue muy controvertido, si no había soñado. Si alguien durante su investigación no lo había drogado, si era cierto que todavía lo infernal andaba suelto por ahí. El 6 de julio de 1903, el periódico francés Éclair publicaba: en Rouen ha ocurrido un suceso singular que nos recuerda las prácticas de brujería de la Edad Media. Se ha embrujado a una muerta. Había sido inhumada hacía 6 meses en el cementerio de la ciudad. La tierra no recibió más que una cruz. El 20 de mayo, el marido de la difunta se personó en la tumba para tomar las medidas con objeto de que le construyeran un pequeño monumento. Le extrañó el desagradable olor que exhalaba la tierra. La removió con una varita y pronto apareció un corazón en estado putrefacto. Muy emocionado, llamó al conservador del cementerio. Su emoción se acrecentó cuando advirtió que el corazón tenía insertado unos clavos y más de 100 alfileres. El 8 de diciembre de 1921, el mismo periódico anunció que de entre los crímenes sensacionales perpetrados cada año en Alemania después de la guerra, se podían citar muchos que recordaban las prácticas supersticiosas de los tiempos medievales. En una localidad de Pomerania, 3 mujeres ancianas, sin duda envidiosas de los encantos de una joven costurera, atrajeron a la joven a un campo desierto y le dijeron que estaba poseída por el demonio y que ellas debían expulsar al maligno con la ayuda del fuego. Las 3 mujeres desvistieron a la pobre muchacha, tras lo cual encendieron una hoguera y arrojaron a la misma a la desventurada, mientras ellas permanecían alrededor de la fogata rogando para que el diablo abandonase el cuerpo de la poseída. Magdalena Koller y Josep Stocker apalearon mortalmente en 1968 a una muchacha que, según ellos, estaba poseída por Satanás. Estos crímenes y estas prácticas supersticiosas continúan vigentes en nuestro tiempo. Nadie logra despegarse por completo de las leyendas y en cuanto ven un motivo, la gente esgrime su vigencia. No es suficiente las críticas de los descreídos para terminar con ellas. Muchas personas de toga y de iglesia han sido enajenadas por las ideas diabólicas. En Suiza, en Alemania, en Francia y en España continuaron hasta hace poco metiéndose con los pobres animales. En Brasil se ha llegado a excomulgar a las hormigas y en Canadá a las tórtolas. En pleno régimen franquista se llegó a montar un proceso en un cuartel a un caballo porque había tenido un accidente y por él había muerto un alférez. El proceso se realizó en todas las reglas, con abogado defensor del caballo y todo. Obviamente el caballo poseído por el demonio fue condenado a muerte y fusilado. Ya en la Edad Media y hasta el siglo XVIII, en Francia en el siglo XII, unos mulos y unas orugas fueron excomulgados por el obispo de Foix. En 1386, un juez condenó a muerte una cerda que había matado y destrozado a un niño. El animal fue mutilado antes de ser ahorcado ante un público expectante. En 1488, el gran vicario de Autun exhortó a los gorgojos durante un sermón a que cesaran en sus devastaciones.
En 1585, el vicario de Valence citó a las orugas a comparecer ante él. El vicario les concedió un defensor, pero las condenó a abandonar la diócesis. Por último, en 1710, los habitantes de Grignan, cerca de Montar, elevaron una petición al obispado para que éste lanzase una excomunión contra las ratas y los ratones que destruían sus cosechas. Hemos de decir, en descargo de todos estos hechos, esperpénticos en el que por lo menos los animales eran tratados como personas, aunque claro, endemoniadas. 1826. Ondarriba, certificado de no ser bruja. En la vieja ciudad fronteriza del País Vasco francés, el 18 de abril de 1826, el alcalde de la población extendía a petición de Francisca de Sorondo un certificado en estos términos: hago constar que Francisca Ignacia de Sorondo, vecina de esta misma ciudad, no es bruja ni hechicera, sino católica, apostólica y romana. Se le prohíbe, sin embargo, ejercer las prácticas de curandera. Aquel certificado no pudo borrar la mala reputación que tenía Francisca, pues al parecer era una curandera desafortunada a la que se le había acusado de maleficiar, en vista de sus reiterados fracasos. Al parecer, una cantidad bastante apreciable de mujeres fueron procesadas en esta época por ser curanderas fracasadas y se expusieron a la ira de sus clientes insatisfechos. Julio Caro Baroja y sus investigaciones. Este investigador vasco, sobrino del famoso novelista Pío Baroja, estudió durante muchos años el tema de la brujería tanto en las sociedades del pasado como en las contemporáneas. Fruto de ello fue uno de los mejores libros que se han editado sobre el tema y que lleva por título Las brujas y su mundo, cuya primera edición fue publicada por la Revista de Occidente en 1961, así como sucesivas ediciones de bolsillo en Alianza Editorial. En la obra se recogen canciones en vascuence sobre los aquelarres, las brujas y el demonio, a veces de signo burlesco o humorístico a la manera de Goya o de Moratín. Caro Baroja dice textualmente: aunque el tema es escabroso y difícil de investigar, hay indicios para creer que aún en nuestra época alguna gente han celebrado reuniones de aire misterioso y de intención diabólica como las tantas veces satirizadas. Caro Baroja relata algunos casos como el de un cirujano de Guipúzcoa que en 1929, yendo de Deva a Bilbao por la noche en automóvil, se encontró con una extraña mujer en la carretera a la que hizo señales acústicas, luminosas y finalmente con la voz en vascuence para que se apartara. A lo que ésta le contestó en el mismo idioma: apártese usted, ¿no ve que estoy en el aquelarre? Y acto seguido corrió a un prado vecino en donde había una reunión de otras personas. Otro médico explicó a Caro Baroja haber asistido en 1942 a una reunión con un pequeño aquelarre en un caserío junto a Roncesvalles, en la que se sirvió una sopa en un caldero a la que el director de la ceremonia arrojó un gato vivo en ella que fue tapado inmediatamente por otro de los comensales. Todo aquello siguiendo un auténtico ritual. Entre cucharada y cucharada se recitaron una especie de conjuros o salmodias, en vascuence siempre. Acto seguido se sirvió una rodajita de chorizo para cada comensal, que comieron pronunciando la fórmula de la comunión en latín, mientras el director hacía toda clase de irreverencias y mascullaba las mayores blasfemias. El vino corrió también a raudales. Después hubo también el consiguiente solas con las mujeres. 3 historias italianas contemporáneas. He aquí 2 muestras de la pervivencia de la brujería. En Milán, la noche de las brujas del 24 al 25 de junio de 1899, nació una tal María Dominica. Según la leyenda, dicen que mientras venía al mundo, junto a la casa en donde tuvo lugar el acontecimiento, se reunieron 13 gatos negros venidos de un bosque lejano. Sus maullidos ahogaron los gritos de la parturienta.
En cuanto María Dominica nació, los gatos dejaron de maullar y desaparecieron, mientras la luna, que hasta entonces había iluminado el escenario, se ocultaba por culpa de unas nubes fantasmagóricas que desembocaron pronto en una furiosa tormenta que recordaron los lugareños durante mucho tiempo. Todas estas circunstancias, además de que la niña nació sitemesina, intranquilizó a los padres de María Dominica, aunque no por ello perdió su cariño. Al cumplir los 20 años, la muchacha se sintió atraída por el arte de la adivinación, de tal forma que los que la consultaban manifestaron que además de adivinarle el futuro, podía modificarlo a su antojo. Una amiga les reveló las extrañas circunstancias de su nacimiento. Hasta entonces había sido una experta comadrona querida por todos, pero aquella revelación le cambió su vocación. Estudió astrología y quiromancia gracias a las enseñanzas de un mago y terminó, como dijeron que estaba predestinada, siendo bruja. La historia de Melisa es muy diferente. Nació el último día de febrero de un año bisiesto, séptima hija de una mujer que ya tenía 6 hembras y anhelaba tener un varón. La madre, católica practicante, no hizo más que rezar para que así fuera, pero el destino torció sus deseos. Cuando nació Melisa, murió pronto su madre a causa de una enfermedad incurable a la que se añadió la pena por no haber tenido el deseado hijo. El padre y las 6 hijas anteriores abandonaron el pueblo y Melisa se quedó sola, abandonada a su suerte. Fue el cura del pueblo el que recogió al bebé, pero también falleció cuando Melisa casi era una niña. Fue entonces cuando, tras confesar las dramáticas circunstancias de su venida al mundo, la confiaron a una maga. Melisa llegó a ser experta en sortilegios. Atilio Antonetti, vecino de la pequeña aldea de Giuliano de Monte Acuto en el centro de Italia, cuando tenía 40 años, falleció su mujer de una pulmonía fulminante, aunque la gente del lugar dijo que había sido víctima de un hechizo que alcanzó poco después a un hijo de 16 meses. En 1938, Antonetti se volvió a casar otra vez con una hermosa joven de 25 años llamada Pia Jacobacci, la cual tenía una hija de 3 años de un hombre que había desaparecido sin dejar rastro. Cuando su nueva mujer llegó a su casa, los 3 hijos de Antonetti la estaban esperando a la puerta. El mayor de 13 años esgrimía un cuchillo y le arrancó un collar que llevaba al tiempo que le decía: «Tú no eres digna de llevar el collar de mi madre». Acto seguido se marchó a pasear al bosque cercano. Los 2 restantes callaron y hasta se dejaron acariciar por su nueva madrastra. Poco después estalló la Segunda Guerra Mundial y los habitantes de la región se refugiaron en las montañas. Los brujos se adueñaron del territorio. El más importante de todos se llamaba Eugenio Conti. Su fama como curandero sobrepasaba a la de los santos. Al terminar la contienda, la mujer que había dado a luz 3 hijas de sus segundas nupcias enfermó misteriosamente. El marido, envejecido prematuramente, la tenía descuidada. Pía solicitaba ayuda de su hijastro, diciéndole que estaba embrujada como su madre. Decidieron entonces consultar a los brujos. El primero le manifestó que lo del embrujamiento era cierto, pero no tenía el remedio para contrarrestarlo. Un segundo brujo les dijo lo mismo. Por último, un tercer hechicero, de apodo nada menos que Caronte, el barquero infernal clásico más poderoso que los otros 2, se reafirmó en el diagnóstico manifestándoles que era un hechizo terrible y para contrarrestarlo le dio a Pía un brebaje que la mantuvo durante 3 días en un profundo sopor. Al regresar a casa, Antonetti creyó que la culpable era Quintilia Croca, mujer de su hermano, pues siempre que les visitaba Pía se sentía muy mal. Aconsejados por el brujo Caronte, pusieron en marcha el exorcismo y así echaron a una caldera con jabón espumoso la ropa de Pía y después la azotaron con gran fuerza con bastones.
les habían dicho que la bruja tenía entonces que sufrir un insoportable dolor y dio la casualidad de que Quintilia, que realmente se encontraba muy mal, apareció aquella noche por su casa solicitando auxilio. Pía y su hijastro Armando sintieron que a partir de entonces una terrible obsesión iniciaron incestuosas relaciones íntimas, mientras un odio mortal anidó en su corazón por la sobrina del brujo Caronte y esposa de otro de sus hijastros Benedicto, por lo tanto nuera de Pía. Las dos mujeres llegaron a herirse a cuchilladas. El cuarto mago, Eugenio Conti, abundó en la idea de culpabilidad de Croca. Armando esperó a su cuñada y la mató a bastonazos, después se entregó a los carabineros. Pía, que se encontraba entonces en casa del brujo Conti, regresó sin tener idea de lo que había pasado. Cuando se enteró, los carabineros, que ya habían sido alertados, la tuvieron acusada de instigadora del crimen. El brujo Caronte fue puesto en libertad por haber curado a los presentes sus dolores intestinales. El resto de la familia permaneció en la cárcel y sufrieron castigo, aunque los hechos eran tan confusos que quizás no fue tan duro como el que hubieran tenido en otros tiempos. La más perjudicada fue Pía, que lo perdió todo y falleció en la cárcel. El hijastro de sus desvelos fue tenido por deficiente mental y fue internado en un correccional. Los demás salieron de la cárcel al cabo de poco o más tiempo según el parecer del tribunal. Los afectados por el odio fueron también beneficiados. No sabemos si el hijo de Quintilia intentó realizar su proyectada venganza. Pero, ¿los maleficios continúan actuando? En la primavera de 1964, un juez del estado de Delaware, Estados Unidos, enjuició a una presunta bruja de 20 años a la que acusó de haber realizado supuestas prácticas maléficas contra varios vecinos. Fue sentenciada a pagar una elevada multa, pero nada pudo probarse con certeza. También cerca de Milán, en ese mismo año, unos sicarios enviados por una individua tenida por bruja apalearon en plena calle a una pobre mujer a la que acusaron de haber provocado un maleficio. Varios transeúntes que presenciaron el violento hecho intervinieron, salvando a la víctima de una muerte cierta. Casi al finalizar el siglo XX, los periódicos recogieron que en un pueblecito italiano, recogido entre montañas, tuvieron lugar unas extrañas detenciones por la policía. 3 miembros de una misma familia fueron interrogados y contaron una espeluznante historia de rivalidad familiar con intervención, aseguraron, de brujas y demonios. Todo comenzó al caer misteriosamente enferma una vaca, muerta al cabo de poco tiempo sin remisión. Inmediatamente las sospechas de brujería se dirigieron a una mujer recién instalada en la población. Así que los damnificados intentaron contrarrestar, sin resultado, aquellos supuestos maleficios. De inmediato, las sospechas de brujería se dirigieron a una mujer recién instalada en la población. Años más tarde, aquellos se pelearon con una amiga de la presunta bruja y las desgracias se acrecentaron. Mientras el resto de vecinos prosperaron de una manera sorprendente, 2 de los hijos mayores de la familia maldita fallecieron durante la Segunda Guerra Mundial en los frentes. No había forma de frenar tantas desgracias. El patriarca del clan declaró que se oían risas satánicas y gritos que salían del interior de sus agostados campos, mientras había visto a una bruja recorrer sus tierras lanzando maldiciones por doquier. El hijo pequeño cayó endemoniado. Lo propio sucedió con una de sus hermanas. Lógicamente, la familia no pudo mantenerse tranquila y solicitó los servicios de un mago, enemigo acérrimo de las brujas. Después de tremendos y concienzudos análisis de la situación, confesó su impotencia para solucionar el problema, señalando que toda la familia había caído bajo el poder de un potente hechizo. Como último recurso, la familia damnificada fue a ver a la presunta bruja, preguntándole la causa de haber obrado en contra de ellos y conminándole a que dejara de perseguirles.
La presunta no contestó, porque no deseaba ser descubierta. Entonces la amenazaron de muerte. Pero poco después el patriarca fue encontrado ahorcado en un pajar. La esposa, la hija y el hermano enfermo blandieron terribles cuchillos y terminaron con la vida del marido de la hechicera, en ausencia de ésta, que no había tenido ni arte ni parte en el asunto. Después enterraron al pobre patriarca y esperaron tranquilamente a que la policía los detuviera. En la comisaría se descubrió que el hechizo, al parecer, venía desde muy antiguo y que había afectado a otros antepasados familiares. ¿Pervivencia de la brujería en Cerdeña y sur de Italia? También en pleno siglo XX, en Cerdeña, isla plena de encanto natural y de misterio, como la mayoría de islas, cualquier muerte anómala era atribuida, hasta hace poco, por muchos, a prácticas de brujería. Incluso se decía que los sabbats continuaban sin problemas y en ellos las orgías y los desenfrenos eran proverbiales y además cada vez captaban a más muchachas jóvenes. Los médicos manifestaban una y otra vez que los extraños fallecimientos eran producto de enfermedades probadas e incurables y los expertos concluían en que todos los demás se debía a alucinaciones colectivas. Sin embargo, tanto en la isla como en el sur de Italia y en tantos otros lugares, las supersticiones cuestan mucho de borrar cualquier manifestación última benéfica o malévola y se sigue atribuyendo en los pueblos recónditos a las prácticas de brujería. El mal de ojo contra los recién nacidos es acusación corriente, sin contar las numerosas enfermedades y trastornos que afectan a una infancia un tanto desvalida. A todos los niños los rodean con los más variados amuletos ya desde su nacimiento, empezando por un traje especial al que se cose el dibujo de una herradura pequeña de caballo y un saquito preparado con granos de trigo, sal y pelos de un perro negro. También puede haber alguna estampa de santo. Es una costumbre que se halla extendida por otros lugares de Europa y Asia. El día del bautizo, tras la ceremonia religiosa, puede tener lugar un ritual mágico casero, en el que pueden intervenir las 7 hadas benéficas que augurarán una feliz vida al bebé. El vudú entre nosotros. El 13 de febrero del 2010, en el periódico de Barcelona pudimos leer cómo la policía había hecho una batida contra la mafia que prostituía a 50 mujeres nigerianas en la popular Rambla. Una vez las chicas nigerianas aceptaban la falsa oferta de trabajo decente en España, la red mafiosa las obligaba a someterse a un ritual de vudú. Un brujo lleva a término una ceremonia que, tal como se les advierte a las chicas antes de iniciar el viaje, ha de servir para protegerla durante el mismo. A pesar de ello, durante el ritual, el brujo explica a la muchacha que los espíritus se han quedado con sus almas y que si traicionan a la mafia o la denuncian a la policía, los espíritus harán daño a su alma y a la de su familia. Se descubrió también que los brujos consiguen cabellos de la cabeza y pelo de las axilas y el pubis de las víctimas, así como trozos de uñas y fluidos corporales. Con todo esto, fabrican un fetiche de vudú que representa a la muchacha y con el que la pueden maltratar. Solo se lo devuelven si pueden pagar la enorme deuda que contraen. Los brujos residen en Nigeria a buen recaudo. Una interpretación moderna de la brujería. Margaret Murray. En su libro El dios de las brujas, publicado en 1933, la antropóloga sostuvo que un importante ritual del antiguo culto pagano fue el del sacrificio de la divinidad identificada como la persona del jefe de clan o tribu. Este era sacrificado porque en él, se concentraba la fuerza de la fertilidad que, después de su muerte, se retransmitía en la tierra. De ahí que los primeros soberanos fueran sacrificados a intervalos de 6 o 7 años. Con el tiempo, el soberano habría esquivado su desagradable destino gracias a la persona de un sustituto.
Así pues, la brujería europea apareció como vestigio de antiguos cultos paganos, en especial a la diosa Diana que, a pesar del cristianismo, mantuvieron su vigencia entre el pueblo y la propia realeza por lo menos hasta el siglo XVIII. A veces la autora se pierde en difíciles elucubraciones, como cuando señala que el arzobispo de Canterbury había heredado el cargo de sumo sacerdote de los antiguos cultos y que constituía precisamente el sustituto del monarca. Así se explicaría, según la antropóloga, la muerte de Thomas Becket en 1170. También sugirió que la legendaria Lady Godiva, paseando desnuda por Londres, se entregaba a una práctica ritual muy parecida a la de las brujas. Sería una hechicera diurna que practicaba la desnudez ritual. Margaret Murray escribió que paulatinamente las brujas dedicadas al culto de la fertilidad invirtieron los términos y se dedicaron a aniquilar la fertilidad y causar innumerables daños. En otra de sus obras consideró que los datos reunidos en los procesos referentes a los aquelarres eran casi ciertos, y defendió que las brujas también dieron culto a un misterioso dios cornudo de antecedentes remotísimos. Ya en el siglo XVII, Pierre de Loyer, contemporáneo del sanguinario de Lancre, sostuvo la tesis de que el macho cabrío adorado por las brujas era el mismo Atis y que los precursores de los brujos fueron los adoradores de Dionisos. Todos los precedentes de las costumbres y ceremonias satánicas se encontraban, según él, en la antigüedad clásica. Los discípulos de Margaret Murray se han retrotraído al Paleolítico superior y a las máscaras primitivas y esculturas horripilantes. Memorias de una bruja de la pasada centuria. La historia contada por ella misma en pleno siglo XX, cosa insólita en una bruja, porque decidió que se conservara al llegar a los 70 años y sintiendo próxima la muerte, quiso arrepentirse de los males que había cometido como supuesta seguidora de Satanás. También es la campiña italiana el escenario. Como otras veces había sucedido, nos cuenta ella misma. Fui la séptima hija, cosa que, según nuestras creencias, me predestinó a la brujería. Mi nombre es Cita. Fue tal el impacto que sufrió mi madre cuando nací que a los pocos meses falleció de un ataque al corazón. Mi padre no pudo resistir la desgracia y se entregó a la bebida abandonando a sus hijas. Yo vivía hasta los 15 años sin saber nada de mi condición. Me gustaba reír, jugar, cantar y bailar, alternando este ocio con las tareas del campo igual que lo hacían mis compañeras. Hasta que un día, cosa muy normal, me enamoré. Fui muy feliz con él, pero por desgracia tuvo que irse a cumplir su servicio militar, como todo joven, y me dejó abandonada y embarazada. Quedé desolada y, de momento, no supe qué hacer. Venciendo mis prejuicios, me confié finalmente a una vecina. ¿Cuál no fue mi sorpresa cuando me dijo: ¿por qué te preocupas? Puedes hacer volver a tu novio cuando desees, más enamorado que nunca. ¿Y cómo podré conseguirlo?, le pregunté escéptica. Con los hechizos que atan. Pero, ¿cómo lo haré? ¿Dará resultado? Sin lugar a dudas, porque tú eres una bruja. Sí, mujer, seré bruja. Quita ya. Haz la prueba. Días después mi novio regresaba de permiso y, curiosamente, fue la primera vez que lo vi llegar al pueblo sin posibilidad de esconderse. Al terminar el servicio militar, nos casamos y tuvimos 2 hijos, pero mi marido, de complexión débil, falleció pronto y a mis 18 años me quedé viuda y con 2 bocas a las que alimentar. Yo había rogado encarecidamente a mi vecina que no dijera nada de mi condición brujeril, pero aquello fue imposible y se fue de la lengua.
El pueblo se enteró y las muchachas con problemas empezaron a consultarme con éxito creciente. Para confeccionarme mi nuevo oficio, fui al pueblo vecino en donde un brujo dirigió mi bautismo como bruja. Me hizo colocarme el interior de un círculo de hierro completamente desnuda con un rosario en la mano mientras recitaba mágicos conjuros. Comencé a sufrir alucinaciones horrorosas. Vi a una turba de diablos y serpientes que bailaban a mi alrededor, mientras un círculo de fuego nos lo consumía. Verdadero o falso, me di cuenta de que me hallaba destinada para ser una auténtica bruja. Completé mis estudios sobre encantamientos con otra bruja de una aldea cercana. Mi fama creció como la espuma y mis ingresos en especie, moneda común de los campesinos, también. Primero me especialicé en trabajos contra la envidia y las jaquecas. Después amplié estudios sobre el mal de ojo. Por lo tanto, deseaba hacer el bien, pero por este camino tuve muy pocos clientes. Como buena curandera no tuve tanta suerte, porque la única fórmula que tenía a mi alcance para curar, por ejemplo, las úlceras cutáneas, afección muy corriente entre los lugareños, eran preparados de sodio que corrían tanto la piel sana como la enferma. Sin embargo, como la dolencia no se agravaba, los campesinos estaban muy agradecidos, aunque hubiera deseado otra cosa. El sortilegio que más me gustaba era el de provocar el amor a una persona refractaria a él. Primero el infeliz enamorado me traía algún objeto de oro labrado como pendientes, anillos, pulseras, un botón de cuello de la camisa, un gemelo, un mechón de cabello y un pañuelo robado a la chica en cuestión. Yo envolvía todas estas cosas junto con un poco de tierra que había pisado el interesado. Advertí al muchacho que debía colocar el paquete mágico en el interior del colchón de la cama de su amada, naturalmente sin que aquella se enterara. Después me tenía que traer un vestido de ella en el que cosía sin que se notara una pequeña bolsita con polvos mágicos fabricados con hierbas especiales. Por último, prescribía al joven verter disimuladamente en la sopa de la amada un resto de su propia comida fermentada preparado con los conjuros adecuados. Aguarda a que la muchacha se sienta indispuesta y tenga que meterse en la cama en donde se halla dentro del colchón el primer sortilegio preparado, le decía. Cuando esto acontecía, aconsejaba al muchacho a ir a casa de la chica y sembrar con aceite y sal el camino. Generalmente estos trabajos tenían éxito. Sin embargo, menos mal que yo no tuve que hacerlos con mi marido. El pobre se murió de otra cosa. De lo que más me arrepiento es de haber realizado frecuentemente el hechizo de muerte. Tenía lugar en dos partes. En la primera clavaba agujas y clavos en un muñeco de madera de olivo que representaba a la víctima. Según la forma como los clavaba, así como la rapidez o lentitud, el afectado sufría lo mismo. En la segunda, el cliente me traía mechones del cabello del individuo que tenía que morir, tierra por él pisada y un pañuelo suyo. Todo ello lo mezclaba con laurel, polvo de setas venenosas, sangre de menstruación fermentada, orín hervido y hierba seca. La mezcla la dejaba macerar durante 15 días y luego una parte de este mejunje lo destinaba a la víctima. No hacía falta más, con poco había bastante. Para completar el objetivo al preparar la pócima decía: cruces, diablos malditos, yo te hago un hechizo de muerte para matarte rápidamente. Que las agujas te traspasen el corazón. Dentro de 3 días tienes que morir, si no, antes. Que tu alma se la lleven los diablos y tu cuerpo los gusanos, y que apeste bajo la tierra, siempre ardiente y siempre llena de guerras. Por si fuera poco, pedía a las furias infernales que no dejasen tranquila a la víctima después de muerta. Un remordimiento me llenaba de pavor. ¿Y si la víctima era una buena persona? ¿Y si no se lo merecía?
Tiemblo al recordar cómo realicé el primer hechizo de muerte. No me creía capaz, pero cuando la víctima murió, no pude dormir en un mes. Sin embargo, para demostrar que no soy tan mala, contaré que una vez vino a verme un joven pastor y me pidió que hiciera un hechizo mortal para una muchacha joven, hermosa y llena de vida. Yo me negué en redondo. Él me amenazó con matarme. Entonces le hice un hechizo falso que fracasó. Pero durante muchos meses tuve miedo de que el pastor volviera las iras contra mí. Arriesgué mi propia vida. Quiera el cielo tenerlo en cuenta. Mis hijos me abandonaron cuando tuvieron edad para evitar el oprobio de descubrir que tenían una madre bruja. Sola y abandonada por todos, habiendo renunciado por completo a mi malvado oficio, solo espero la conmiseración de lo alto. Las últimas tendencias. La gran bestia. El brujo de mayor trascendencia del siglo XX fue Aleister Crowley, británico, llamado en realidad Edward Alexander. En 1907 fundió el Argentum Astrum. Se proclamó profeta del nuevo eón y de la nueva ley. Afirmaba ser la gran bestia del Apocalipsis 666 y fue llamado el nombre más malvado del mundo. Tenía un apetito sexual insaciable. Adoptó ritos de tantra hindú, el satanismo y otras prácticas esotéricas y ocultistas anunciadas ya por el estrambótico clérigo Alphonse Louis Constant, 1816-1875, más conocido por el seudónimo Eliphas Levi, e inventó otros nuevos. Para sus seguidores fue una figura carismática. Usaba un perfume de la inmortalidad, aunque se murió igualmente, que, según él, le hacía irresistible con las mujeres y con los caballos o con las yeguas que relinchaban cuando pasaba. En 1912, tras la publicación de algunos de sus trabajos en la revista The Equinox, tuvo un litigio con la Orden de los Templarios de Oriente, una secta ocultista alemana especializada en magia sexual, acusándole de haber copiado su secreto. Resuelto el problema, ingresó en la misma orden como dirigente local, con el título del Supremo y Santo Rey de todas las Bretañas que están en el Santuario de la Gnosis. Fue autor del Liber Samek, ritual basado en antiguos textos gnósticos que recitaba ofreciendo una larga lista de poderosos seres sobrenaturales mientras se masturbaba hasta el orgasmo. A este ritual también lo denominaba el coito con el diablo. Crowley aseguraba que era una forma de liberar y conocer la combinación de ángel y demonio que constituye el subconsciente del brujo. La cadenciosa letanía de nombres poderosos proyectaba hacia el universo la energía sexual masculina liberada que se transformaba en el poder divino y terminaba: de este modo todo hechizo y azote de Dios me rendirá obediencia. Crowley afirmaba que el sacrificio ideal era el de un niño varón de inocencia perfecta y aseguraba haber llevado a cabo tal sacrificio unas 150 veces entre 1912 y 1918, aunque la palabra sacrificio debía ser usada como metáfora del acto sexual. Si era interrogado por la policía, afirmaba que lo que describía como sacrificio de un niño era, en realidad, el sacrificio espiritual de uno mismo durante el acto sexual, sin que mediara pedofilia alguna. Gerard Gardner, 1884-1964, fue un funcionario británico a quien se atribuye la popularización de la brujería o la hechicería como religión. En 1954 publicó La brujería en nuestros días. Gardner ponía mucho acento en la desnudez, los actos sexuales y la flagelación, sufrir para aprender. Pero pronto le surgieron disidentes que discrepaban de las prácticas sexuales, mientras que otros acentuaban las masoquistas.
Gardner insistió en que el dios masculino era el ser supremo y sostuvo que las mujeres debían de subordinarse a los hombres. Doreen Valiente, 1922-1999. Primero discípula de Gardner, después actuó por su cuenta y se convirtió en suma sacerdotisa. Reestructuró todas las tradiciones y fue quien formalizó la práctica de la brujería en el siglo XX. Su brujería buscaba la armonía con la naturaleza. Se decantó más hacia la celebración de las estaciones y del curso del año siguiendo la celebración de sus fiestas mayores, Halloween, Candelaria, Lamas y Beltane, algunas de origen celta. Esta resurrección de la naturaleza desde el punto de vista ecológico se halla muy lejos de la demonización de que fue objeto la brujería en la Edad Media. En la actualidad se cuenta con más de 3.000 brujos y brujas en Gran Bretaña y en Norteamérica cientos de miles. Y aunque aseguran que sus ritos son la continuación de los cultos a la diosa madre que han mantenido sin interrupción desde la prehistoria y por fin han salido a la luz tras 3 siglos de persecución. La mayoría de ellos, sin embargo, son posteriores a la publicación de Gardner. Otros movimientos. En 1957 el carismático Fred Evans fundó la asociación que denominó Feraferia con el significado de fiesta de los salvajes. La diosa se instaló en el centro de sus iniciados que tenía como saludo Evo Core y como emblema un árbol para representar que los seres humanos se hallan inseparablemente unidos al medio ambiente. Todos ellos contraponen la brujería a los rezos. La voluntad individual ha de imponerse con ello a la de la divinidad, aunque también hay quien cree que es esta la que debe imponerse. La brujería obra por intermedio de la diosa. Se lleva a cabo de acuerdo con los movimientos lunares. Los inicios o la abundancia y la eliminación deben producirse a través de hechizos realizados en las fases lunares, creciente en los 2 primeros y menguante u oscuro en el último. Las brujas modernas combinan los elementos mágicos de diversas fuentes y aplican la meditación, los cánticos, los colores, los perfumes, los cristales, los símbolos y los movimientos corporales. Al igual que cada maestro tiene su libro, cada brujo o bruja posee sus propios hechizos que apunta en su libro de sombra, surgidos autónomamente o cogidos de otras fuentes. A vueltas con la alquimia. Se creía que la alquimia, por su objetivo de transmutación de la materia, los metales en oro, estaba ligada a la magia y otras prácticas esotéricas y había sido revelada a los seres humanos por los ángeles malditos, traidores de los secretos divinos. Castigados, la maldición cayó sobre la sabiduría prohibida por haber querido rivalizar con el Creador. Según la leyenda, el misterioso Chemés de Egipto había transmitido su arte, alquimia, derivado de su nombre en árabe, a través del tratado Chema, a los ángeles caídos, y las primeras seguidoras fueron nada menos que las mujeres, entre las que destacó una tal María la Hebrea, para algunos la hermana de Moisés, Miriam. Esta inventaría el denominado Baño María y el establecimiento de una serie de símbolos para representar los metales y sus aleaciones. Como el árbol bíblico del conocimiento fue el símbolo del pecado y cogiendo su fruto el ser humano tomó posesión del bien y del mal, situándose en plano divino. Los alquimistas se convencieron de que cometían actos pecaminosos y aunque frecuentemente fueron asimilados a los brujos por el carácter misterioso de sus experimentos, al llegar el Renacimiento, muchos investigadores firmemente persuadidos de la realidad de la brujería, convencidos de que el diablo se aparecía en forma de cabrón y de que las brujas se transformaban en gatos, lobos, tortugas y otros animales, proclamaban como una verdad indudable la metamorfosis de los espíritus y de los seres humanos, pero atacaban a los crédulos que pensaban que podían transformar los metales vulgares
en metales preciosos. Judíos, árabes y chinos dieron un gran impulso a la alquimia e incluso pensadores cristianos como Roger Bacon, Tomás de Aquino, Ramón Lull o Arnaud de Villanova. La defendieron e incluso la practicaron y prepararon el advenimiento de la química, a los que se deben añadir nombres como San Alberto Magno, Paracelso, Van Helmont, Glover, etc. La cuestión se enredó cuando, además de la piedra filosofal necesaria para la transmutación, árabes y chinos trajeron el ansia por descubrir el elixir de la juventud, claro antecedente del doctor Fausto y Mefistófeles, o del doctor Frankenstein, emuladores de Dios a través de la ciencia. Los ocultistas modernos coinciden con el médico psicólogo suizo Carl Jung, 1875-1961, en que la búsqueda de la piedra filosofal es una empresa de transformación intelectual, a semejanza de la purificación mística, que pasa 7 fases, como los días bíblicos de la creación, Génesis, o por 12, zodíaco, la alquimia y la astrología han ido siempre íntimamente unidas. Del mercurio y el azufre son el símbolo del cuerpo y el alma. Tras pasar la purgación por el fuego, la disolución, la descomposición o separación del espíritu y el alma pasional, una vez purificados los dos, vuelven a unirse. El mercurio y el azufre constituyen una cópula incestuosa. Después se mata la materia calentándola hasta que se pudre y forma el nigredo, negro, amorfo, falsa muerte de las ceremonias de iniciación. Se deja enfriar y el vapor expulsado por el calor se reúne de nuevo con el nígredo, volviéndolo blanco y devolviéndole la vida. La piedra blanca, o nueva persona, se evapora para purificarla y luego se vuelve a condensar. Primer paso del nuevo matrimonio entre el espíritu y el cuerpo espiritual, que a su vez se casa con el alma por su fermentación. Aleister Crowley veía en ello la presencia de Dionisos. El alma, el espíritu y el cuerpo en estado de armonía alcanzan su unión estática con la divinidad a través de las relaciones íntimas. Los alquimistas occidentales modernos con conocimientos de yoga tienden a considerar las recetas alquímicas como alusiones a técnicas de respiración y contorsión que pueden servir para destilar una píldora de la inmortalidad dentro del propio cuerpo. La alquimia quedó etiquetada desde muy antiguo como arte hermético, sinónimo de cerrado, oculto o esotérico, con significado simbólico, atribuida en su origen a los supuestos escritos de un tal Hermes Trismegisto, rey muy antiguo de Egipto según la leyenda, y difundidos entre los siglos II y III después de Cristo. La alquimia fue un antecedente de la química, muy controvertida. Mientras los dos papas la miraron con indiferencia, algunos monarcas y teólogos fueron en contra de ella por su carácter religioso sagrado y su origen espurio. El comercio de las mujeres con los ángeles caídos y el pecado original de Adán, que probó el fruto prohibido por instigación de Eva. Las relaciones entre alquimismo y gnosticismo fueron evidentes, y para colmo habían adoptado la serpiente del paraíso como símbolo del saber científico, transformándola en uroboros. La alquimia conservó su sabor de herejía, sosteniendo que el fin supremo se conseguía a través del conocimiento, Sofía. Alma y espíritu se deben unir en uno y por esto ciencia y fe son idénticas. Para los alquimistas el intelecto es junto con el alma de naturaleza divina y a menos los herméticos no hacen distinción entre ambos. Frecuentemente fue perseguida y sin embargo, cuando fue asimilada a la brujería, no sufrió tan bárbaras persecuciones. Incluso hubo monarcas que fueron alquimistas como el emperador
Rodolfo II, a otros les interesaba, sobre todo, los posibles beneficios del oro o las de caridad alquimista como Nicolás Flamel, 1330-1418. Los alquimistas eran místicos que no profesaban el catolicismo ortodoxo, doctos que no seguían la cultura de su tiempo u orfebres que no enseñaban a los demás todo lo que sabían, sino que como fanáticos vivían al margen de la sociedad que les rodeaba y eran tenidos como magos nigromantes. Los psicoanalistas han puesto de relieve el carácter neurótico de las prácticas alquimistas, como la pasión por la putrefacción, los experimentos efectuados con sustancias repugnantes, la tendencia a las visiones eróticas, la glorificación del hermafrodita, según la mitología, el auténtico y completo ser humano primigenio. Si esto es verdad, el iniciado debería ser una especie de artista según la versión de Freud. La anormalidad aporta como efecto el bien o, para expresarse en términos alquímicos, la putrefacción da lugar a la sublimación. En la actualidad es relativamente fácil conseguir oro artificial por transmutación en el laboratorio, pero por el precio elevado del proceso no vale la pena. Wicca, la nueva brujería. El nombre procede de la antigua palabra anglosajona que significa bruja, witch. Se basa en el paganismo de la antigüedad del que procede gran parte de las prácticas actuales. Sus miembros veneran una divinidad bipolar, masculina y femenina, que aparece en forma de diosa triple y dios con cuernos. La gran diosa, que es la luna, controla el nacimiento, la vida, la muerte y la regeneración. En el papel de sol está subordinado a ella y complementa sus actividades. El objetivo final del culto es conseguir la totalidad individual y universal, conectando con la diosa polifacética contenida en la psique humana, lo que transporta la sensación de equilibrio que se conquista a través de la fe en el valor de toda la creación. Los rituales se ejecutan a veces con los celebrantes desnudos y hasta copulando para realizar una unión sagrada. Los seguidores de la Wicca respetan por encima de todo la libertad personal y para ellos poseen un lema: hagas lo que hagas, no dañes a nadie. Algunos sectores consideran con esta premisa la inviolabilidad del libre albedrío y opinan que es una equivocación el uso de la magia para intervenir en la conducta de otra persona. Otros practican un hechizo para sujetar esta actividad perniciosa, pero se abstienen de rituales que pudieran significar una venganza o castigo. Susana Budapest, escritora estadounidense, activista, periodista, dramaturga y compositora, Susana Budapest se declara bruja hereditaria de origen húngaro con una ascendencia que se remonta a 1270. Postuló la teología oculto a la deidad femenina centrada en la mujer. La primera reunión tuvo lugar en el solsticio de invierno del año de 1971. Susana permite cierta cantidad de magia gris para contrarrestar el mal presente en nuestra sociedad. Así llevó a cabo un ritual público de maleficio contra un violador y asesino en serie de San Francisco, que desde hacía más de 3 años se hallaba en paradero desconocido. Al cabo de 3 meses el violador fue detectado y detenido. Susana basa su doctrina en los conocimientos que posee del chamanismo húngaro y rechaza a los dioses masculinos para venerar solo a la diosa madre. El gran rito representa la unión sexual del dios y la diosa. Lo practican el sacerdote y la sacerdotisa, de forma real o simbólica, introduciendo en un cáliz el atame, el cuchillo de la bruja. El descenso de la luna es una ceremonia importante cuyo origen se halla probablemente en la Tesalia helénica. La suma sacerdotisa
invoca a la diosa y al pedirle que descienda de la luna llena, se convierte en intermediaria de ella. El nuevo druismo pertenece al campo de la nueva brujería, pero en él se remarcan las deidades masculinas y los cultos solares y diurnos, y refleja un carácter patriarcal y nacionalista. Sin embargo, la tendencia feminista y la patriarcal se consideran religiones de la naturaleza y celebran la fiesta de las estaciones haciendo rituales iniciáticos. El gran mito wicano. Se dice que la belleza de la diosa venció a la muerte, que la aclamó con este saludo: bendita seas, y la besó los pies, las rodillas, el útero, los pechos y los labios, inaugurando así el beso quíntuple practicado en los ritos de iniciación. La muerte ofreció la siguiente explicación: para renacer tienes que morir y disponerte a estar en un nuevo cuerpo. Para morir has de nacer. Sin amor no podrías nacer, y esto radica toda la magia. ¿Quién es Aradia? Según la leyenda recogida por el folclorista Charles Godfrey Leland en El Evangelio de los Hechiceros Italianos de 1899, Aradia es la hija de la diosa lunar Diana. La obra pudo publicarse por cortesía de Magdalena, una bruja florentina, que entregó el manuscrito a Leland, además de convertirse en sus últimos años en su amiga íntima. Leland negó este proceso y este hecho puso en duda su autenticidad. Sin embargo, la importancia que ha representado para la brujería actual fue increciendo desde su aparición. Según él, Diana, reina indiscutible de las brujas, fue el primer ser creador y a partir de sí misma proyectó la luz y la oscuridad. La primera personificó el principio masculino con el cual Diana copuló transformada en gata. Aradia, que no es ni más ni menos que Herodías, fue producto de esta unión y bajó a la tierra como profeta de la religión de la brujería. Sus principales seguidores fueron los oprimidos, a quienes animó a luchar contra el feudalismo por medio de hechizos y venenos. Aradia es venerada por perfeccionar las artes mágicas en las que se encuentran la curación, la adivinación por medio de las cartas, la quiromancia, la domesticación de las fieras, la comunicación con los espíritus y la revelación del lenguaje de los elementos. Antes de volver con su madre, Aradia prescribió a las brujas su veneración durante la luna llena y les explicó la fórmula para invocarla. Toda bruja que se precie de serlo deberá internarse en un campo a medianoche y llevar una bolsita roja llena de sal e invocar a la diosa para que le conceda sus favores. La bruja Starak cree que la desnudez en la ceremonia simboliza la verdad que va más a fondo que las costumbres sociales. Por eso las brujas rinden culto sin ropa como modo de aproximarse o de quitarse las máscaras sociales, y de esta manera el poder sin traba se eleva más fácilmente y el cuerpo humano es entonces sagrado. La desnudez es la prueba de que la lealtad de la bruja corresponde a la verdad más que a cualquier ideología o ilusión reconfortante.